Vamos a orar a Dios juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias. Desde el nacimiento éramos pecadores. Teníamos que haber ido al infierno, pero pudimos obtener la vida eterna porque el Hijo unigénito murió derramando la sangre por todos nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En este lugar hay almas que recibieron la gran bendición a través del Evangelio. Nosotros queremos aprender tu santa palabra y tu voluntad para vivir en el resto de nuestra vida rectamente ante ti. Somos débiles a veces delante de la situación muy difícil. Somos necios. Te pedimos que nos hagas entender tu santa voluntad y te pedimos que cada uno de nosotros lleve bien la vida cristiana ante ti y tú ayudes que nosotros podamos predicar la palabra de la verdad y la vida eterna a nuestros queridos. Conocemos que estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Por eso siempre queremos vivir ante ti pensando en el amor del Señor. Hoy también encomendamos todo en tus manos poderosas. Te pedimos que tú guíes y ayudes para que todos los hombres que están aquí entiendan tu voluntad. Hasta que termine, confiamos en ti, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó. Amén. Vamos a buscar la Biblia a Génesis 1. La Biblia Génesis 1, versículo 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Vamos a leer juntos. Hizo Dios, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, hoy vamos a aprender y pensar en la palabra de Dios con el tema la imagen de Dios. Creo que este tema, es decir, la imagen de Dios, es la verdad que los cristianos salvos deben de entender y deben de conocer. Por eso, el día de hoy vamos a meditar la palabra con el tema la imagen de Dios. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 1, de versículo 1 a 19, Dios creó los cielos y la tierra e hizo los árboles, las hierbas y las plantas. Quiere decir que primero Dios creó el mundo material. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 1, la palabra creó está escrita 3 veces. Cuando Dios creó el mundo material y creó el mundo del alma y creó el mundo espiritual, la Biblia dice Dios creó y Dios creó. Por eso, capítulo 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De versículo 1 a 19, Dios creó los cielos y la tierra e hizo los árboles, las hierbas. Quiere decir que Dios creó el mundo material. Ellos tienen solo el cuerpo. Y de versículo 20 a 25, Dios creó animales, los animales, las bestias, las aves y los peces. Quiere decir que Dios creó el mundo del alma. Entonces, versículo 21 dice así: y creó Dios los grandes monstruos marianos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Los animales, los peces y las aves tienen no solo el cuerpo, sino también el alma. Y versículo 26, 27, Dios creó el mundo espiritual cuando creó al hombre, al espíritu, que es su imagen. Por eso en este tiempo, otra vez, Dios dijo así, creó Dios. Por eso versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así como dice esta palabra por medio de capítulo 1 de Génesis, podemos conocer que Dios creó el mundo material y el de alma y el de espíritu. Por medio de versículo 27, cada uno de nosotros puede darse cuenta que el hombre
tiene el Espíritu, que es imagen de Dios. Dios es eterno, entonces, por esta palabra podemos conocer que cada uno de nosotros tiene el destino eterno. Delante de Dios, a los ojos de Dios, aún siendo insignificantes, humildes, pobres, pero todos los hombres tienen el Espíritu, que es imagen de Dios. Entonces se ve muy precioso, muy importante delante de Dios. Salmos 49, versículo 20, dice que el hombre está en honra. ¿Por qué la Biblia dice el hombre está en honra? Porque tiene el Espíritu que es imagen de Dios. Pero en el huerto de Edén, después de crear el hombre, Dios quería que el primer hombre, Adán y Eva, obedecieran la palabra y fueran al cielo. Pero ellos mismos llegaron a ser pecadores porque cometieron pecado. Ellos desobedecieron la palabra de Dios. Lo que pasa es que cuando Dios creó al hombre a su imagen, Dios es espíritu, por eso el hombre que tenía el espíritu se vio muy precioso delante de Dios. Por eso Dios quería ellos obedecieran la palabra y fueran al cielo. Pero ellos cometieron pecado. Para decirles de otra manera, la imagen dentro del cuerpo de Adán y Eva se quebró. Pero esto no es quebramiento simple. Supongamos, cuando el huevo se quebra, dentro del huevo, la imagen de polluelo se quebra. De la misma manera, cuando Adán y Eva cometieron pecado, dentro de ellos, la imagen de Dios se quebró. Fue quebrada. Sobre esto, la Biblia dice que el espíritu de Adán y Eva murió. Vamos a buscar la Biblia Ezequiel 18. Ezequiel 18. Versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, 4. Despacio, leamos juntos. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre
así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquí última parte, el alma que pecare, esa morirá. En el principio, en el huerto de Edén, Adán y Eva, cuando ellos cometieron pecado, el alma murió. Una cosa, en la Biblia a veces el alma se refiere a la palabra que incluye el espíritu. Por eso en esta palabra el alma significa el espíritu. Ustedes pueden pensar y entender así, porque dentro del cuerpo, nosotros tenemos el cuerpo, pero dentro del cuerpo hay alma. Dentro del alma hay espíritu. Por eso el alma significa la palabra que incluye el espíritu. Por eso Adán y Eva, cuando ellos tenían el alma viviente, se vio muy precioso, importante delante de Dios. Pero después de cometer pecado, la imagen de Dios se quebró, o sea, el espíritu, el alma murió. Por eso, después de cometer pecado, ellos no eran preciosos delante de Dios. Solo a los ojos de Dios, ellos se vieron solo el polvo de la tierra. Aún teniendo el espíritu, que es imagen de Dios, el espíritu muerto. Pero delante de Dios, a los ojos de Dios, Adán y Eva, ellos se vieron polvo de la tierra. Por eso la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 17, vamos a ver. Génesis 3, versículo 17. Después de que Adán y Eva cometieran pecado, Dios les maldijo así. Génesis 3, versículo 17, yo lo leo. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y continuamente dijo así, versículo 19, veamos juntos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que volvas de la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Después de que Adán y Eva cometieran pecado, a los ojos de Dios, ellos no eran el ser viviente, el alma viviente. Ellos tenían el espíritu muerto. Ellos no tenían valor delante de Dios. Por eso Dios dijo, tú eres polvo y al polvo volverás. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 7, después de crear al hombre, al espíritu que es imagen de Dios, Dios llamó a ellos el ser viviente, el alma
viviente. Ellos tenían la imagen de Dios. Por eso ellos estaban en honra, pero ellos mismos cometieron pecado y llegaron a ser pecadores. Ellos llegaron a tener el espíritu muerto. El espíritu, o sea, la imagen de Dios, se quebró. Por eso ellos solo tenían polvo de la tierra. Por eso dice así. No solo esto, cuando Adán y Eva cometieron pecado, todos los hombres estaban dentro del cuerpo de Adán. Nosotros también. Cada uno de nosotros estaba en el cuerpo de Adán como ADN. Por eso cuando él cometió pecado, su pecado tenía gran influencia a todos los hombres. Por eso cada uno de nosotros nació en este mundo como pecadores, sin nada que ver con nuestra voluntad. Quiere decir que nosotros nacimos teniendo el espíritu muerto. La imagen muerta, quebrada de Dios. Entonces, después de cometer pecado, Adán y Eva, ellos dieron a luz a sus hijos, muchos hijos. Ellos tenían la imagen de Dios, pero se quebrada. Capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5 de Génesis, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1 dice: Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Quiere decir que el primer hombre, Adán y Eva, tenían la imagen de Dios, el alma viviente. Pero lamentablemente, después de cometer pecado, ellos dieron la luz a muchos hijos que tenían el alma muerto. Por eso, versículo 3, veamos juntos. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y vivió Adán 130 años, engendró un hijo no es la imagen de Dios, su imagen, conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Cuando Dios creó al primer hombre, Adán y Eva, ellos eran el ser viviente, el alma viviente. Pero después de pecar, no solo ellos, sino también todos los hombres llegaron a ser pecadores, quienes tenían el alma muerta. Ellos tenían la imagen de Dios quebrado. Quiere decir que todos los hombres van a ir al infierno. Vamos a pensar, ¿por qué Jesús vino al mundo?
Jesús es Dios, quien fue hecho el hombre y vino al mundo. Él es verdadero Dios. ¿Por qué Jesucristo vino al mundo? Jesús vino al mundo para vestir la imagen de Dios por medio de perdonar todos nuestros pecados. Para recuperar la imagen de Dios a cada uno de nosotros, Jesucristo vino al mundo y pagó el precio de todos nuestros pecados y perdonó y quitó nuestros pecados. Así que, aun siendo los pecadores, pueden recuperarse la imagen de Dios a través de recibir la salvación, o sea, recibir el perdón de todos sus pecados. Sobre esto, la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, Primera de Corintios 15, versículo 45. Primera de Corintios 15, 45. Leamos juntos. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Así es. Cuando Dios creó al primer hombre, Adán, él tenía el alma viviente. Pero un día él cometió pecado. Él desobedeció la palabra de Dios. Él mismo llegó a ser pecador. Por eso el espíritu de Adán murió. No solo él, todos los hombres tienen el espíritu muerto y nacieron. Por eso Cristo vino al mundo como el postrer Adán. Un hombre, Adán, por medio de cometer pecado, todos los hombres, sin nada que ver con su voluntad, llegaron a ser pecadores. De la misma manera, todos los hombres, sin nada que ver con su voluntad, su esposa, pueden recibir la salvación, el perdón de pecado y otra vez pueden recuperarse la imagen de Dios a través de recibir la salvación por nacer de nuevo. Por eso versículo 49, leamos juntos. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, o sea, la imagen de Dios. Por eso, que reciban la salvación, que reciban el perdón de todos sus pecados, significa el recuperarse la imagen de Dios. Así como por un hombre, Adán, todos los hombres llegaron a ser pecadores, pidieron la imagen de Dios. Pero un hombre
O sea, el postrer Adán, o sea, Jesucristo, por su muerte y la resurrección, todos los hombres pueden ir al cielo, pueden nacer de nuevo, pueden recibir la salvación, o sea, pueden recuperarse la imagen de Dios. Por eso, Adán y Jesucristo, ellos son representantes. Vamos a buscar la Biblia Romanos para entender esta verdad. Romanos 5, 18, 19, la palabra muy famosa. Romanos 5, 18, 19. Romanos 5, 18 y 19. Despacio, vamos a leer juntos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En el versículo 18, la transgresión de 1:19, la desobediencia de un hombre. En esta palabra, un hombre, ¿a quién se refiere? Adán, ¿no? El primer hombre, Adán. Él tenía influencia a todos los hombres para decirle exactamente a cada uno de nosotros. De la misma manera, versículo 18, media parte dice así: de la misma manera, por la justicia de uno vino. 19 también, la última parte, por la obediencia de uno. En esta palabra, uno, ¿a quién se refiere? El postrer Adán, o sea, es Cristo. Por eso, en esta palabra, la Biblia nos enseña que aunque todos los hombres nacieron como pecadores, o sea, teniendo el espíritu muerto, ellos perdieron la imagen de Dios. Pero por medio de recibir la salvación, a través de recibir el perdón de todos sus pecados, otra vez pueden recuperarse la imagen de Dios. Lo que pasa es que esta verdad es muy importante, porque algún día, cuando venga el Señor, cada uno de nosotros va a ver al Señor cara a cara. Por eso, sin falta, los que tienen la imagen de Dios pueden ver al Señor. Los que no recibieron salvación, los incrédulos, no pueden ver al Señor. O sea, no van a ir al cielo. Por eso, mientras vivamos en este mundo, tenemos que tener la imagen de Dios por medio de recibir la salvación, por medio de nacer de nuevo y recibir el perdón de todos nuestros pecados. Por eso, después de recibir la salvación, poco a poco, la imagen de Dios dentro del cuerpo de los cristianos salvos se convierten
en Señor. Señor. Quiere decir que los cristianos salvos deben de imitar, seguir al Señor según su imagen. Segunda de Corintios capítulo 3, vamos a ver. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 3. Versículo 17 y 18. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Pensando el significado, esta palabra, vamos a leer juntos, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por medio de recibir la salvación, que tengan la imagen de Dios es la gloria verdadera. Los cristianos salvos tienen la imagen celestial. Entonces, no es demasiado repetir la importancia del alma, del espíritu. Es muy importante. Cuando mueran, el cuerpo empieza a corromperse. Y con el paso del tiempo, mucho tiempo después, nuestro cuerpo va a volver polvo de la tierra. Pero nuestro espíritu, nuestra alma, no es así. Está vivo para siempre. La Biblia, Génesis capítulo 1, 27, dice que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Qué creen que significa esta palabra? Nosotros tenemos el destino eterno. Quiere decir que, ¿qué creen que es el propósito de nuestra vida? Nuestro propósito, nuestra esperanza, es el vivir con Dios para siempre. ¿En dónde? En el cielo, en el mundo eterno. Esto es nuestra esperanza, nuestro propósito. Pero la mayoría de la gente en este mundo, en nuestro tiempo, no conocen sobre esta verdad tan importante, tristemente. En el principio, cuando Dios hizo el huerto de Edén, en aquel tiempo el Edén era el lugar más importante, más precioso, más hermoso en este mundo. Pero por el pecado de Adán y Eva, Edén fue derribado en lo profundo de la tierra. Por eso los hombres no conocen que Adán era muy hermoso. ¿Qué tan importante? Los hombres no conocen sobre la historia iniciativa, ni saben acerca de qué tan hermoso es Edén. De la misma manera, cuando Dios creó al hombre a su imagen, a cada uno de nosotros, al hombre, ¿qué creen que es más importante? En el principio, cuando Dios creó al hombre a su imagen, al hombre, el espíritu es más importante que
el cuerpo y otros. Pero por el pecado, el espíritu fue derivado en lo profundo del cuerpo. Por eso los hombres, la mayoría de la gente, no conocen acerca de que nuestro espíritu, nuestra alma es más importante. Ellos no conocen, no entienden acerca de esta verdad. Por eso Jesucristo vino al mundo. Dios también nos dio su palabra para que todos los hombres puedan recuperarse la imagen de Dios a través de recibir la salvación, recibir el perdón de todos sus pecados. Por eso, antes de morir, antes de entrar en el mundo eterno, cualquier hombre hay que recuperarse la imagen de Dios por medio de nacer de nuevo. ¿Con qué? Con la palabra. Dios quiere que todos los hombres guarden el espíritu, el alma y cuerpo. Vamos a buscar la Biblia, Primera de Tesalonicenses 5, 23. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Despacio, vamos a leer juntos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un favor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como dice esta palabra, nosotros estamos viviendo en el último tiempo que podemos ver al Señor viviendo. Por eso, por la palabra de Dios, primero, cada uno de nosotros debe de conocer la verdad y nuestro origen, nuestro destino eterno, y deben de recibir la salvación. De esta manera podemos vestirnos la imagen de Dios. Por eso, ¿de qué manera puede entender la voluntad de Dios? ¿De qué manera puede vestirse la imagen de Dios? ¿De qué manera puede imitar y seguir al Señor? A través de meditar la palabra. No hay otra manera, porque la palabra es Dios. Por eso, la palabra representa a Dios. Cuando ustedes mediten la palabra, ustedes mediten a Dios. Ustedes, cuando lean la Biblia, ustedes leen a Dios. Ustedes, cuando piensen en la palabra, ustedes piensan en Dios.
Por eso la palabra de Dios nos enseña, nos guía al camino de la verdad. Por eso, primeramente, mientras vivan en este mundo, los hombres deben de recuperarse la imagen de Dios por medio de recibir la salvación. Después de esto, hay que vivir como hijo de Dios, o sea, como el que tiene la imagen de Dios. El príncipe no debe de vivir como mendigo. Entonces, el hijo de Dios no debe de llevar la vida cotidiana como el de Satanás. Por eso hay que quitar el pensamiento de la vida de 70 años o 80 años, sino deben de pensar en el mundo eterno. Y aún recibiendo la salvación, tienen naturaleza pecaminosa de nuestro cuerpo. Por eso hay que quitar el deseo el deseo carnal, y sino el deseo espiritual. Hay que quitar la imagen de Satanás, sino la de hay que quitar la imagen de Satanás y hay que seguir según la imagen del Señor. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. De versículo 22 a 24, como referencia a la Biblia, Efesios fue escrita para los cristianos salvos en la iglesia Efeso. Por eso esta palabra es para los cristianos salvos, o sea, a quienes tienen la imagen de Dios. Efesios 4, de versículo 22 a 24. Leamos juntos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Quiere decir que hay que quitar viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre creado según Dios. Según Dios significa según imagen de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso los cristianos salvos no deben de pensar la vida de 70 años y 80 años en este mundo, sino deben de pensar en el mundo eterno. Nosotros no tenemos que vivir como hijo de Satanás,
sino el de Dios. Somos revestidos del nuevo. Por eso hay que acercarse a la imagen de Dios. Vamos a buscar la Biblia, Colosenses 3. Colosenses 3. De versículos 7. Colosenses 3, de versículos 7 a 9. De versículos 7 a 9, despacio, vamos a leer juntos. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maldicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Quiere decir que los que tienen la imagen de Dios deben de vivir como hijos de Dios, como los cristianos salvos. Aunque nosotros recibimos la salvación, Dios nos permitió que nosotros podamos vivir en este mundo, en el mundo que está lleno de pecado, porque nosotros tenemos el trabajo de Dios. Hay que predicar el Evangelio para que nuestros queridos reciban la salvación, o sea, tengan la imagen de Dios. Ellos también deben de ir al cielo. Por eso nosotros tenemos que predicar hasta que venga el Señor, para que nuestros queridos, nuestra familia, nuestros vecinos tengan la imagen de Dios. También personalmente, cada uno de nosotros mismo debe de llevar bien la vida cristiana, porque cada uno de nosotros, si ustedes recibieron la salvación, aunque no entiende, tenemos la imagen de Dios, o sea, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Por eso, que ustedes recibieran la imagen de Dios, es que ustedes tienen capacidad de imitar al Señor, de seguir al Señor. Los incrédulos, los que no recibieron la salvación, los que no tienen la imagen de Dios, ellos no pueden seguir ni imitar al Señor. Ellos no tienen la capacidad de imitar al Señor. Pero los cristianos salvos tienen la capacidad de seguir al Señor, básicamente. Por eso hay que pensar profundamente nuestra posición, el Hijo de Dios, acerca de la imagen de Dios. Si no es así, es muy difícil el llevar la vida cristiana y el imitar, seguir al Señor.
Romanos 8, vamos a buscar Romanos 8. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, 28. Yo lo leo. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29, leamos juntos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí, en versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Señor, su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los cristianos salvos tienen la imagen de Dios. Pero si ellos no imitan ni siguen al Señor, en su corazón, en su alma, no hay paz. Aún teniendo la dificultad, aún siendo difícil, aún estando afligido, hay que imitar al Señor, hay que obedecer la palabra de Dios. Al ver la Biblia, Dios para siempre es santo, justo, bueno. Dios tiene el plan y la voluntad muy buena hacia cada uno de nosotros. Por eso toda la palabra está escrita en la Biblia, es la voluntad, el plan bueno hacia nosotros. Por eso cuando Dios nos manda y predica, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Jesucristo murió derramando la sangre. Cuando Jesús murió, ¿qué le parece? ¿El corazón del Señor Jesucristo estaba bien? No, estaba muy afligido. Aún así, Jesucristo obedeció. ¿Para qué? Para salvar a cada uno de nosotros. ¿De qué manera ustedes pudieron recibir la salvación? ¿De qué manera ustedes pudieron nacer de nuevo? Por obedecer el Evangelio, ¿no? Por obedecer el Evangelio, la palabra de la verdad. Por eso ustedes llegaron a tener la fe verdadera hacia el Señor. Por eso nosotros tenemos la fe del ir al cielo. Entonces toda la palabra es muy santa, justa y buena. Por eso cuando Dios nos predica y enseña la palabra, cada uno de nosotros, ¿qué debe de hacer? Hay que decir así, sí Dios, sí el Señor. Hay que decir y contestar, dice sí.
Segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1. Nosotros tenemos que pensar que toda la palabra de Dios es la verdad, es correcta, es buena hacia nosotros. Por eso debe de responder, sí Dios, hay que obedecer. Segunda de Corintios 1, de versículo 18 a 20. Segunda de Corintios 1, de versículo 18 a 20. Aun siendo poco largo, vamos a leer juntos. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios es Cristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí. Sí, Silvano y Timoteo no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aunque cuando nosotros veamos la situación muy difícil, cuando tengan la dificultad, la aflicción, cada uno de nosotros debe de pensar, Dios es justo y bueno. Él tiene la voluntad, el plan bueno a mí, a ustedes. Hay que pensar así. Por eso después de pasar la situación muy difícil, Dios prepara la bendición, la paz, la alegría espiritual. Por eso los cristianos salvos, se puede decir que ellos son los que tienen la esperanza de convertirse en la imagen de Dios, en imagen de la instrucción del Señor. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Versículo 2 y 3. Primera de Juan 3, versículo 2 y 3. Primera de Juan 3, 2 y 3. Despacio, leamos juntos. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En el versículo 2, amados, los cristianos salvos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Quiere decir que cada uno de nosotros va a tener la imagen de la resurrección
del Señor como el Señor. Por eso hay que pensar y meditar profundamente acerca de la imagen de Dios. Primeramente, no solo nosotros, nuestros queridos, ellos deben de tener la vida eterna, o sea, deben de tener la imagen de Dios por medio de recibir la salvación. Y después de la salvación, al ver la Biblia, la primera de Juan 4:16, dice que Dios es amor. Por eso los que tienen la imagen de Dios, ellos deben de amar unos a otros. Tienen que amar al Señor, a la iglesia, a los cristianos salvos. Que los cristianos salvos, que los que tienen la imagen de Dios, amen a unos a otros, es natural. Es lógico, ¿no? Por eso aquí, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, 21, dice así, yo lo leo. Primera de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiere decir que los cristianos salvos son los que tienen la imagen de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el amor. Por eso los que tienen la imagen de Dios deben de amar unos a otros. Ama a la iglesia, ama al Señor, ama a los hermanos. Esto es la característica de los que tienen la imagen de Dios. Y al ver la Biblia, Salmos capítulo 31 dice que Dios es verdad. Dios es verdad. Entonces, los que tienen la imagen de Dios deben de escuchar y meditar, pensar en la palabra de verdad. Es natural. Es natural. Por eso, los cristianos salvos, ¿de qué manera puede discernir entre los cristianos salvos y los incrédulos? Los cristianos salvos, para decirles de otra manera, los que tienen la imagen de Dios, ellos desean y aman de escuchar la palabra de la verdad. Por eso aquí, capítulo 4, versículos 4 y 5, primera de Juan 4, de versículo 4 a 6, yo lo leo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Versículo 6, leamos juntos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tal como dice esta palabra, los cristianos salvos, los que tienen la imagen de Dios, aman y desean, y ellos quieren escuchar, y ellos quieren meditar el amor del Señor
a través de la palabra de la verdad, el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que tratar de escuchar y pensar y meditar la palabra de la verdad. Hay que acordarse que Dios es verdad. Y también al ver la Biblia, Isaías capítulo 30, dice que Dios es justo. Dios es la justicia. Entonces los que tienen la imagen de Dios, ellos tratan de no pecar. Según la Biblia, yo me puedo decir así: los cristianos salvos no deben de cometer pecado incondicional, con intención. Los cristianos salvos no pueden cometer pecado con intención. Los cristianos salvos pueden seguir cometiendo. Los cristianos salvos pueden seguir cometiendo. No es así. Casi es imposible. Porque nosotros tenemos la imagen de Dios. Por eso, cuando los cristianos salvos cometan pecado, su conciencia está muy afligida. Por eso, que cometan pecado intencionalmente, casi es imposible. Por eso aquí, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, 6, 5 y 6. Veamos juntos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Quiere decir que los cristianos salvos, primeramente, ellos deben de tratar de no pecar. Pero nosotros podemos cometer pecado con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo. Pero es imposible el cometer pecado intencionalmente, con intención. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando lleven la vida cristiana, lleven la vida cotidiana. Asimismo, al ver la Biblia, Romanos capítulo 15, dice que Dios es la esperanza. Dios es esperanza. Por eso Dios nos dio la esperanza verdadera a través de la vida eterna. Por eso hay que pensar la vida eterna. Por eso aquí, primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dios nos dio la vida eterna como la esperanza verdadera. Aquí, primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Despacio, leamos juntos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por medio de esta palabra podemos conocer que Dios nos dio la vida eterna como esperanza viva, esperanza eterna, esperanza verdadera.
Por eso los cristianos salvos, los que tienen la imagen de Dios, tienen la esperanza verdadera, la esperanza del mundo eterno. Por eso mientras vivan en este mundo, los cristianos salvos tienen que contener acerca de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por eso capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 15, de versículo 15 a 17, para con los cristianos salvos, nuestro Señor les enseña así. Primera de Juan 2, de versículo 15 a 17. Leamos juntos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que los cristianos salvos no deben de vivir según los deseos de la carne, sino según la imagen de Dios. Hay que cada uno de nosotros contener mientras viva en este mundo cuando venga el Señor. Además, al ver la Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 13, dice que Dios es la paz. La paz. Para que nuestros queridos tengan la paz, primeramente nosotros tenemos que vivir correctamente y rectamente delante de Dios. Nuestra vida tiene influencia a nuestra familia, nuestro vecino y nuestros queridos. Por eso hay que vivir rectamente y correctamente según la voluntad de Dios, según la imagen de Dios. De esta manera, nuestros queridos pueden tener la paz. Por eso la Biblia, Romanos 12, dice que estad en paz con todos los hombres. Quiere decir que los cristianos salvos deben de predicar el Evangelio. Sí, es así. Por eso hoy, a través del tema, la imagen de Dios, hemos aprendido acerca de la voluntad de Dios. Por eso, en su casa y en su vida, es necesario que pensemos y meditemos acerca de la imagen de Dios. Vamos a orar a Dios para terminar. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado y dado la nueva vida en tu iglesia.
estamos viviendo en el último tiempo. Por eso nosotros tenemos la esperanza. Sobre todo, queremos que nuestros queridos aprendan tu palabra, reciban la salvación y tengan tu imagen. Somos débiles, por eso te pedimos que tú ayudes para que nosotros podamos llevar bien la vida cristiana en tu iglesia y la vida cotidiana en el hogar. Nosotros no sabemos cuándo tú vengas al mundo, pero hasta que venga el Señor, nosotros queremos vivir sinceramente y diligentemente delante de ti. Y para esto, tú guíes a cada uno de nosotros en el resto de nuestra vida. Hoy también te encomendamos todos en tus manos poderosas y misericordiosas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. Gracias.